La mayor parte de los trabajos que encontramos en nuestra cotidianidad, decíamos, tienen que ver con vencer la fuerza de gravedad. Entonces todo el tiempo nos la pasamos tratando de equilibrar la fuerza de gravedad. Levantar pesos se va a volver por excelencia el sinónimo de trabajo. Pero si seguimos con la idea de que una vez balanceadas las fuerzas, el cuerpo prácticamente se mueve solo, entonces esto nos diría muy poco. Por esa razón vamos a tratar de conocer todo lo que sea conocible sobre el fenómeno gravitacional para poder definir la acción de una fuerza como la fuerza de gravedad en términos del trabajo. Para esto vamos a acudir al trabajo de Galileo y a los razonamientos y los análisis que Galileo hizo sobre fenómenos típicamente gravitacionales, como por ejemplo el movimiento pendular. Entonces, en la simetría del movimiento pendular, Galileo advierte algo que es absolutamente notable. Galileo advierte que un cuerpo, al realizar un movimiento bajo la influencia de la gravedad sujeto a una cuerda, siempre asciende a la misma altura desde la que desciende. Analizar el movimiento pendular no es muy fácil debido a que se trata de un movimiento curvilíneo y los escasos recursos de los que disponía Galileo no eran los más adecuados para hacer, por ejemplo, un análisis muy minucioso de el comportamiento de la velocidad del cuerpo. Entonces Galileo acude a un expediente muy interesante y es convertir el movimiento pendular en el movimiento de un cuerpo que se desliza por un plano inclinado enfrentado a otro plano inclinado. De nuevo recuperamos la misma simetría que se tenía en el movimiento pendular. Encontramos las relaciones que ya teníamos, el cuerpo siempre asciende a la misma, el cuerpo siempre asciende a la misma altura desde la cual descendió. Si aquí desciende desde una altura h, hará este recorrido. Al bajar adquiere velocidad, al subir pierde velocidad y alcanza de nuevo esta altura h. Una observación interesante de Galileo es que si rompemos esta simetría, inclinamos este segundo plano y lo proyectamos, podemos observar que de nuevo el cuerpo asciende aproximadamente hasta la misma altura h. Y este experimento pues lo podemos realizar hasta cierto punto en el laboratorio, pero lo podemos realizar, como hizo Galileo, infinitamente en su cabeza. ¿Qué pasa cuando el plano inclinado se vuelve completa e indefinidamente horizontal? Pues que el cuerpo que ha descendido desde una altura h nunca encuentra la altura h a la cual ascender, entonces simple y sencillamente se sigue desplazando con una velocidad constante. Esto es una forma de enunciar el principio del movimiento inercial. Una vez el cuerpo deja de estar sujeto a la fuerza de gravedad, porque ni desciende ni asciende, entonces su velocidad es constante. Luego, no es la fuerza lo que produce el movimiento en ausencia de fuerzas se sostiene. Esto es la idea del movimiento inercial. Pero Galileo no se queda ahí. Galileo quiere saber más sobre el movimiento de caída y sobre las características de este fenómeno tan interesante que se llama la gravedad. Entonces él examina un cuerpo en caída libre. La primera consideración interesante, que ya la habíamos comentado anteriormente, es que
independientemente de su masa, todos los cuerpos caen desde la misma altura en el mismo tiempo. La misma altura en el mismo tiempo. Vale decir, en el mismo tiempo, cayendo desde la misma altura, alcanzan la misma velocidad. Podemos decir que caen con la misma aceleración. Esto es lo que caracteriza el movimiento de caída de los cuerpos. La aceleración de caída de los cuerpos es constante y, lo que es más importante, no depende del peso del cuerpo que cae. Luego, la pregunta que se hace Galileo es: ¿qué tipo de aceleración es aquella a la que está sujeto el cuerpo en la caída? ¿Es una aceleración verdaderamente constante o es una aceleración que varía de alguna manera? ¿No? Él encuentra que la aceleración es constante. Para eso tiene que medir la velocidad en cada punto de caída, y esto era muy difícil, como les digo, porque su reloj preferido, que era su propio pulso o inclusive su propio canto, porque cantando, una persona con un oído educado como el que tenía Galileo, que era un buen intérprete del laúd, puede marcar compases en tiempos del orden de una fracción de segundo, un cuarto de segundo, con muy buena precisión. Aún así, este no es un buen reloj para estudiar caídas libres. Si piensan ustedes que un cuerpo cae desde una altura de 5 metros aproximadamente en un segundo, entonces Galileo tenía que diluir el tiempo. En un fenómeno que todavía es un fenómeno asociado a la caída, Galileo diluye el tiempo, haciendo que los cuerpos, en lugar de caer directamente, rueden sobre un plano inclinado. Entendiendo que la aceleración con la que se van a mover a lo largo del plano inclinado es una componente de la aceleración con la que caerían en la caída libre, si caracterizo el plano inclinado por el ángulo teta de su inclinación, entonces la caída libre es simplemente teta igual a 90 grados. De esta manera se podía establecer esta relación. Entonces Galileo lo que hace es determinar la posición que ocupa el cuerpo en tiempos sucesivos. Después de un intervalo de tiempo está acá, en el segundo intervalo de tiempo está acá, en el tercer intervalo de tiempo está acá, y bueno, así sucesivamente. Y entonces a este primer intervalo lo vamos a llamar S1, y a este segundo intervalo lo vamos a llamar S2, y a este S3, y así sucesivamente. Y entonces luego Galileo compara cada uno de esos intervalos. Encuentra que si el intervalo S1 es igual a 1, entonces el intervalo S2 es igual a 3, y el intervalo S1, S2, S3. El intervalo S3 es igual a 5 y el intervalo S4 es igual a 7, y así sucesivamente. Y entonces aquí encuentra una recurrencia, encuentra una sucesión de números impares. Si uno suma los espacios totales recorridos, tendrá que en el primer instante de tiempo se recorre 1, y en el segundo se recorre 4, y en el tercero se recorre 4 más 5, que es 9, y en el cuarto se recorre 9 más 7, que es 16, y entonces, si los respectivos tiempos de descenso son 1 para el primero, 2 para el segundo, 3 para el tercero, 4 para el cuarto, entonces miren que los espacios recorridos son proporcionales a los cuadrados de los tiempos transcurridos. La gran conclusión a la que llega Galileo es: el espacio recorrido es proporcional al tiempo al cuadrado. Es un análisis puramente geométrico
que se usaba en esta época cuando todavía no existe ni asomos del cálculo diferencial, pero hay una buena representación geométrica. Si el espacio recorrido es proporcional al tiempo al cuadrado, nos dice Galileo, entonces la velocidad en cualquier punto de la trayectoria será proporcional directamente al tiempo. Una definición muy elemental de lo que es aceleración me dice que la aceleración es la relación entre el cambio de velocidad y el tiempo transcurrido. Por lo tanto, podemos decir que en un movimiento en el que la aceleración es constante, como aparentemente es este, la velocidad está dada en términos de la aceleración por el tiempo, siempre y cuando, como en este caso, partamos de cero. Miren que es una relación absolutamente sencilla que viene de un análisis geométrico de cómo son las sucesivas posiciones. Hay muchas historias de cómo Galileo medía estos tiempos, que ya son tiempos relativamente largos, ya son tiempos del orden de segundos, porque en un tablón de unos 3 o 4 metros, con una pequeña inclinación de unos cuantos grados, el móvil se puede desplazar en tiempos de varios segundos. Galileo podía entonces hacer todas estas observaciones y llega a esta conclusión. El movimiento de caída es un movimiento uniformemente acelerado, en el que la velocidad es proporcional al tiempo transcurrido y el espacio es proporcional al tiempo al cuadrado. Veamos a qué conclusiones nos lleva esto. Volvamos con nuestra historia de que para subir un cuerpo, para elevar un cuerpo, uno lo que necesita es cancelar la fuerza de gravedad. En este caso vamos a cancelar la fuerza de gravedad mediante la tensión que voy a ejercer aquí con algún mecanismo para jalar esta cuerda. Esta tensión va a cancelar el peso, va a hacer de alguna manera anular el peso, y entonces decíamos un pequeño empujón hará que este cuerpo se desplace. Pero ahí yo no voy a tener mucha información, no voy a tener demasiada información sobre la fuerza de gravedad. Entonces, para tener información sobre la fuerza de gravedad, yo quiero ver, después de que este cuerpo subió hasta esta altura y dejo que la fuerza de gravedad actúe por sus propios medios, entonces veré lo siguiente. Una vez cancelado el peso, cancelado la tensión de la cuerda para que este cuerpo pueda caer libremente, la única acción que se va a ejercer sobre el peso, sobre el cuerpo, pues es su propio peso. La expresión se cae por su propio peso proviene posiblemente de este tipo de fenómenos. Entonces, digamos, el cuerpo cae por su propio peso a lo largo de una distancia h. Entonces, lo que va a caracterizar la acción de la fuerza de la gravedad es un peso que a lo largo de una distancia h va a hacer lo que vamos a llamar un trabajo. Porque en realidad, para poder subir este cuerpo hasta esta altura, nosotros necesitamos que la tensión, equilibrando el peso, elevar el peso, que permitiera que el cuerpo subiera hasta una altura h. Entonces digamos que la fuerza de gravedad hace en la caída esta altura. Y entonces ahora vamos a una cuestión interesante. Cuando yo dejo caer libremente este cuerpo, entonces este cuerpo recorre una altura h en un tiempo que depende de la aceleración, justamente de la aceleración de la gravedad. Un análisis cinemático muy sencillo nos muestra que esta altura h es un medio de g por t al cuadrado. Ya habíamos visto cómo Galileo encontró que por ser un movimiento uniformemente acelerado,
Entonces, los espacios recorridos en movimientos uniformemente acelerados son proporcionales al cuadrado del tiempo. Pero nosotros también sabemos precisamente que la velocidad con la que cae un cuerpo es proporcional al tiempo. Entonces, esta altura va a ser proporcional directamente a la velocidad al cuadrado, porque t es proporcional a la velocidad. Para resumir, cuando combino el hecho de que el peso es mg, que la altura es proporcional al b al cuadrado, obtengo que el trabajo realizado por un peso mg al hacer que un cuerpo descienda a una altura h es igual a 1/2 de m por b al cuadrado, donde b al cuadrado será la velocidad con la que llega al final de la trayectoria. Esta es una relación puramente matemática, pero cuando en los análisis matemáticos hay formas que empiezan a aparecer de una manera sistemática, es porque tienen algo que decirnos. Y entonces, más adelante vamos a aprovechar esta caracterización del trabajo. En términos de trabajo lo puedo expresar como aquello que cambia el movimiento de un cuerpo en una magnitud igual a 1/2 de mv2 si el cuerpo parte del reposo. Si el cuerpo no parte del reposo, entonces puedo decir que el trabajo realizado es 1/2 de m por b al cuadrado menos 1/2 de m por la velocidad inicial al cuadrado. Alguien o algo habría hecho el trabajo inicial para que el cuerpo tuviera una velocidad inicial. Y entonces voy a establecer la posibilidad de hacer una medida del trabajo en términos de velocidad. Les recuerdo una pequeña experiencia que hicimos en la clase anterior, y fue dejar caer desde la misma altura dos cuerpos con pesos muy diferentes, y entonces había algo que era notorio. A pesar de que caían desde la misma altura y en el mismo tiempo, el cuerpo más pesado producía un impacto mayor. Bueno, ahora yo puedo medir ese impacto en términos de la velocidad. ¿Por qué es importante el impacto? Porque estoy pensando en trabajo. Y cuando estoy pensando en trabajo, estoy pensando, por ejemplo, en mover cuerpos, en elevar cuerpos. Entonces yo puedo relacionar la posibilidad de elevar un determinado cuerpo con la velocidad inicial que debe tener para que ascienda contra la fuerza de gravedad. Hemos establecido pues de una manera relativamente sencilla este término, el trabajo, en términos de el movimiento que adquiere un cuerpo. No quiero decir todavía el nombre que más adelante le vamos a dar a esta expresión, que seguramente ya muchos de ustedes la conocen. No los quiero confundir todavía con otros términos que se van a definir a posteriori, sino pensemos simplemente que cuando un cuerpo está en reposo y una fuerza actúa sobre él, la acción de esa fuerza se traduce matemáticamente en su movimiento expresado como 1/2 de mv2. Esta forma mv2 es curiosa. Un físico contemporáneo, físico y filósofo alemán contemporáneo de Newton, había desarrollado, por decirlo así, una mecánica alternativa a la mecánica de Newton, en la que, a diferencia de Newton, el concepto más importante, digamos, no era el concepto de fuerza o el concepto de cantidad de movimiento, sino el concepto que él llamaba vis viva, fuerza viva. Y la vis viva de Leibniz era justamente el término que tenemos acá, el término de mv2, sin el 1/2. Y entonces Leibniz analizaba colisiones entre bolas de billar y
y llegaba a la conclusión de que en esas colisiones se conservaba la vis viva, y para él era muy importante esa función como una magnitud física para analizar, por ejemplo, las interacciones entre los cuerpos. La interacción más sencilla que puede haber es el choque de dos cuerpos. Debido a que, digamos, Newton, con su extraordinaria potencia matemática y su percepción física, impuso su concepción de la física, de pronto el trabajo de Leibniz quedó bastante oscurecido en muchos temas de la física, no solamente en la mecánica, en la óptica, y después habría de ser retomado. Para Newton, la cantidad más representativa del movimiento de un cuerpo era algo que él llamaba el momentum, y es el producto de la masa por la velocidad del cuerpo. Y entonces lo que nos dice Newton: para caracterizar un sistema, yo necesito definir la velocidad a la que se mueve ese sistema. Esta velocidad hay que asociarla a algo que es completamente característico del sistema, que es una cosa que al principio va a ser como muy misteriosa, que es la masa, sobre la cual se pueden hacer una gran cantidad de disquisiciones, pero algún físico soviético muy importante, un físico ruso, Lev Landau, decía que la masa no es más que el coeficiente de proporcionalidad entre la masa, entre el momentum y la velocidad. Por ahora, digamos que cuando yo quiero definir el estado de movimiento de un cuerpo, lo defino en estos términos. La ley de inercia, el principio de inercia, me dice que si sobre un cuerpo la suma de fuerzas es cero, si las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, digámoslo así, la suma de fuerzas que actúan sobre un cuerpo están completamente balanceadas, entonces suman cero. Entonces esto quiere decir que la cantidad de movimiento de ese cuerpo permanece constante. Esto es lo que llama la primera ley de Newton. Esta primera ley de Newton me permite definir qué es para Newton la fuerza. Si un cuerpo, en ausencia de fuerzas, se mueve con cantidad de movimiento constante, es decir, uniformemente y en línea recta, entonces las fuerzas lo que hacen es cambiar la cantidad de movimiento. Entonces Newton dice: el cambio de la cantidad de movimiento es proporcional a la fuerza que actúa sobre el cuerpo, tiene la dirección de la fuerza y es proporcional al tiempo durante el cual actúa la fuerza. En estos términos definió Newton lo que es la fuerza. De aquí, un corolario directo es que la fuerza es el cambio de cantidad de movimiento por unidad de tiempo, esto es, la masa por velocidad final menos la masa por velocidad inicial sobre delta t, pero si la masa es constante, yo esto lo puedo escribir como m por delta b sobre delta t. A esta expresión delta b sobre delta t es a lo que conocemos como aceleración, y entonces hemos llegado a la archiconocida expresión de la segunda ley de Newton: fuerza es igual a masa por aceleración. En estos términos yo puedo definir la masa como la cantidad de materia en términos de la relación entre la fuerza aplicada a un cuerpo y la aceleración que ese cuerpo experimenta. Obviamente esto será todo en valores absolutos. Entonces, digamos, la masa para una fuerza dada, no me importa qué produce esa fuerza, si la produce un resorte, si la produce una tensión, si la produce un músculo, cualquiera sea esa fuerza, la acción de la fuerza es producir aceleraciones, y la relación entre la fuerza y la aceleración es la cantidad de masa. Ojo, esto no es una definición de lo que es masa. Ya habíamos dicho, para Newton la masa es el producto de la densidad por el volumen.
Esto parecía un poco extraño porque es que como densidad es masa por unidad de volumen, la cosa se veía un poco extraña, como que no dijera mucho. Y de pronto es que es eso, es que de la masa no hay que hablar tanto, sino tener en cuenta que es una magnitud física que yo puedo medir. Y ahora sí, volvamos a nuestro problema práctico de levantar objetos. En nuestro problema de levantamiento de objetos aparece históricamente un problema de gran interés que yo había mencionado en la introducción de este curso. Era el problema de extraer el agua de las minas. Vámonos por allá a la Europa y muy particularmente a la Inglaterra del siglo XVII. En el siglo XVII, Inglaterra se había convertido en una gran potencia marítima y, por decirlo literalmente, se había tragado los bosques tumbando árboles para hacer barcos y tumbando árboles para hacer leña. Recuerden que estos países de altas latitudes son unos países que tienen un clima supremamente hostil y que pues la mayor parte del tiempo deben soportar temperaturas mucho más bajas que las que soporta el ser humano y por lo tanto la calefacción es un requisito indispensable. La calefacción pues generalmente provenía de la combustión de madera. Pero dada la escasez de árboles, entre otras cosas, y lo digo pues como una pura referencia, pero que está muy relacionada con la historia que les cuento, la escasez de madera determinó una escasez de miel. La escasez de miel más adelante va a impulsar el cultivo y la comercialización del azúcar, y eso estará íntimamente relacionado con buena parte de toda esta historia de las máquinas que hacen trabajos, que es la revolución industrial. Por ahora volvamos a el problema de las minas, que se volvió muy importante en la Inglaterra del siglo XVII, cuando al acabarse prácticamente los bosques, para asuntos de calefacción y para una gran cantidad de necesidades que existían respecto por ejemplo, a la combustión de una fragua, este tipo de situaciones. Entonces se acudió al carbón mineral. El carbón mineral, aunque era conocido desde hacía tiempo, no se utilizaba, por ejemplo, en la calefacción ni en la preparación de alimentos, porque simple y sencillamente huele muy mal. Eso produce unas sustancias tóxicas y son muy desagradables. En todo caso, la ocasión, se dice, hace al ladrón. Y entonces, a falta de pan buenas son tortas, decían también, tuvieron que conformarse en reemplazar la leña con carbón mineral. Entonces se volvió muy importante, sobre todo en Inglaterra, que tiene grandes minas de carbón, se volvió muy importante la extracción del carbón. Pero entonces en la extracción del carbón ocurre este problema de que cuando usted hace un hueco en la tierra, ¿sí?, para extraer el carbón, y entonces por el nivel freático este hueco inmediatamente se llena de agua. Entonces el gran problema que usted tiene es sacar el agua, y pues literalmente el agua la sacaban primero a baldados, pues acá conectarían alguna cosa con unas palancas y estarían sacando el agua a baldados. Eso era muy poco práctico. Entonces se idearon otra serie de mecanismos, bombas de succión, elementos supremamente sencillos, pero muy poco prácticos. Entonces les tocaba era conectar. Piensen que una mina puede tener muchas decenas, inclusive centenas de metros de profundidad, y tocaba instalar una serie de bombas de succión. Galileo, que fue, entre otras cosas, un gran ingeniero,
se encontró con el problema de que para elevar el agua por medio de bombas de succión hay un límite. Es imposible con bombas de succión elevar el agua más de 10 metros. Entonces casi que había que poner, si la profundidad era mayor que 10 metros, toda una sucesión de bombas. Y para que estas bombas funcionaran, pues ponían acá un caballo. Aunque no lo parezca, esto es un caballo. Y este caballo estaba acá atado a una noria, y esa noria movía algún sistema de mecánico para accionar una bomba para sacar el agua. Hasta que a este señor que tenemos aquí en pantalla, Denis Papin, un físico francés que por diversas razones debió exilarse en Inglaterra, se le ocurrió una idea. Se le ocurrió al señor Papin que se podía utilizar la presión, lo que llamaba la fuerza motriz del fuego, para hacer trabajos. Por ejemplo, trabajos como este de elevar el agua. Papin hizo una observación, o mejor, sistematizó una observación que muy posiblemente muchos ya habían hecho. Si usted tapa una olla y la pone al fuego, esa olla sencillamente puede explotar. Entonces, si de una manera controlada usted evita que la olla explote, usted va a lograr que dentro de la olla haya una presión considerable, pero no solamente una presión considerable, una temperatura muchísimo más alta que la que se puede lograr con una olla en condiciones normales. Entonces, Papin empezó a desarrollar esta idea de cómo utilizar la olla, primero con altísimas temperaturas. Entonces hicieron una cosa que se llamaba un digestor. Echaban desperdicios de huesos con carne, y al elevarlo a una altísima temperatura podían separar los huesos y la carne, sobre todo para fines industriales. Entonces, Papin fue uno de los precursores con su famosa marmita, que era algo como esto. Como ustedes ven, una olla supremamente fuerte, con una prensa para poderla tapar muy bien, y esta olla ya cuenta con un elemento que es una válvula de presión. Miren aquí, lo que estamos viendo es un ejemplo de las palancas que habíamos visto en la clase anterior. Tenemos aquí el punto de apoyo, tenemos aquí el peso, y aquí una válvula que va a ser regulada desplazando este peso a lo largo de esta varilla. Se puede lograr que la bomba, la olla, admita más o menos presión antes de llegar a una situación crítica, y entonces de esta manera usted podía llegar a una serie de temperaturas pues muy altas. Aquí vemos una versión más moderna de la marmita de Papin, de nuevo una olla a presión muy bien asegurada, y ya a la derecha pues ustedes observan algo que es ya un utensilio doméstico absolutamente común y cotidiano, que es la famosa olla a presión. Entonces, las personas que trabajan en la cocina, los chefs, las cocineras, y en todo caso las personas que se ocupan de este tipo de actividades, saben que cuando necesitan cocinar rápidamente algunos alimentos que usualmente, digamos, lo que a olla destapada se demoran mucho tiempo, se pueden hacer en mucho menos tiempo en la olla a presión. Y la razón que hay detrás de todo esto es que en la olla a presión las temperaturas pueden llegar a ser supremamente altas. Pero ojo, cuidado, las ollas a presión son verdaderamente bombas de vapor, y en más de una ocasión pues se ha sabido de accidentes fatales porque por alguna razón la
la válvula de seguridad que todas estas ollas tienen en alguna parte se obstruyó, no funcionó o simplemente fue inadecuadamente reemplazada. Las ideas de Papin fueron recogidas por el capitán Thomas Savery, un militar inglés de la Armada, y entonces a Savery se le ocurrió una idea extraordinaria que materializó en una especie de monstruo termodinámico que tenemos aquí en esta ilustración a la derecha. Si ustedes miran todo este sistema, dense cuenta de que es un aparato de muchos metros de altura que se colocaba en la boca de las minas y tenía por fin succionar el agua. Y succionaba el agua de una manera supremamente ingeniosa. Aquí tenemos un diseño esquemático de la máquina de Savery y entonces miren en lo que este aparato consiste. Tenemos una tubería que llega hasta un depósito de agua subterráneo, pues muy posiblemente una mina. Esta tubería está unida a un depósito superior y aquí tenemos otro recipiente que va en un determinado momento a succionar el agua. Ya les voy a explicar cómo. Todo empieza en este recipiente que tiene una letra A y que en realidad es una olla, de nuevo, nuestra famosa olla a presión. Es una olla a presión que está en un horno que tiene aquí un suministro de calor mediante fuego, mediante combustión. Miren acá, la olla cuenta con elementos de seguridad, como los que habíamos visto ahora, la válvula de seguridad con un peso desplazable. Y entonces, cuando esta olla se calienta, se produce una gran cantidad de vapor. Este vapor pasa por este conducto hasta este recipiente marcado D. Y entonces el vapor lo que hace es que va desplazando el agua que se encuentra acá y el agua sube. Si ustedes notan que acá hay unas válvulas de seguridad que dejan pasar lo que llaman un cheque, deja pasar el agua solo en una dirección. La válvula A deja pasar el agua en esta dirección, pero no deja que el agua se devuelva. Y la válvula B deja pasar el agua en esta dirección, pero no deja que el agua se devuelva. Entonces, cuando aquí se produce suficiente vapor, este vapor presiona el agua y el agua va a subir por acá a este recipiente. Una vez que el agua subió a este recipiente y esto está completamente lleno de vapor, entonces lo que se hace es que se cierra esta compuerta y este recipiente se enfría. Al enfriarse, el vapor se condensa y al condensarse se produce una baja de presión, una descompresión. Como esto queda a muy poca presión y en cambio el agua del depósito está a presión atmosférica, entonces el agua sube por este conducto hasta llenar esto y balancear la presión atmosférica aquí dentro de este recipiente. Luego se abren las llaves y se repite el proceso, se produce vapor, el vapor desaloja el agua, sube el agua. ¿Cuál es el efecto total? El efecto total, después de una serie de ciclos, es que una cantidad de agua que estaba en este depósito fue elevada. En términos de lo que estábamos diciendo, que es relevante por lo siguiente, esta máquina, como les decía, esto era un verdadero monstruo. Y era un verdadero monstruo que se tragaba cualquier cantidad de combustible para funcionar. Y entonces el señor Savery le propuso a los mineros de la época, les propuso que le dejaran instalar su máquina en las minas y que le pagaran la diferencia
entre lo que se comían los caballos que accionaban las bombas mecánicas y el carbón que gastaba su máquina. Como era una máquina que funcionaba con carbón extraído de la misma mina, pues entonces, a pesar de que era extraordinariamente ineficiente, la cosa funcionaba. Y miren algo histórico e interesante. Para poder comparar el trabajo de la máquina con el trabajo de los caballos, entonces había que definir conceptos como el de eficiencia, en términos de en términos de la cantidad de trabajo realizado versus el combustible gastado. Esto es lo que definiría la eficiencia. ¿Y qué es el trabajo? Entonces el trabajo de nuevo resulta elevar un determinado peso de agua una distancia h y hacer este trabajo durante un cierto tiempo. Entonces, si este trabajo es m por g por h y se realiza durante un cierto tiempo, aquí voy a estar hablando de otra cosa que se llama potencia. Como la comparación era entre lo que hacía la máquina del señor Savery y lo que hacían los caballos, entonces apareció el famoso término horsepower o caballo de fuerza o caballo de potencia para medir la cantidad de trabajo por unidad de tiempo que es capaz de realizar una máquina o algún sistema que esté realizando trabajo. La definición de estos conceptos fue absolutamente necesaria para poder medir en términos de eficiencia y en términos de potencia la conveniencia o no de utilizar estos aparatos. La máquina entonces del señor Savery se generalizó en su uso, pero rápidamente, viendo que era un aparato tan supremamente complicado, tan extraordinariamente grande y engorroso de manejar, absolutamente imposible de transportar, pues hubo quien se preocupó por mejorar este sistema, y realmente el próximo gran paso en el uso de la potencia motriz del fuego para realizar trabajo será la máquina de Newcomen, de la cual hablaremos en una próxima ocasión.